¿Alguna vez has sentido que algo que amabas desde pequeño empezó a cambiar y ya no sabías si volvería a ser lo mismo? A muchos nos ha pasado que crecimos con Disney, viendo historias que parecían intocables, casi mágicas. Quiero que todos los presentes imaginemos juntos a Disney, la fábrica de nuestros sueños. Mundos donde cada decisión narrativa tenía un propósito, donde cada personaje tenía un porqué, y donde al menos por un momento sentíamos que lo imposible también podía formar parte de nuestra vida. Pero de un momento a otro, Disney comenzó a tomar decisiones que para muchos de nosotros ya no se sentían naturales, porque nunca soñamos con ver a nuestros personajes cambiarse de manera que no queríamos nosotros, cambiar de género, de etnia o de características que eran esenciales en la identidad de ese personaje, cambios que se sintieron colocados a la fuerza, y de un momento a otro, algo empezó a cambiar dentro de Disney, algo se quebró. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué pasa cuando la inclusión deja de sentirse auténtica y empieza a percibirse como obligada? En este momento analizaremos cómo la implementación de la inclusión forzada en los últimos proyectos de Disney perjudica su imagen frente al público general, fenómeno que ha generado polémica a nivel mundial. Exploraremos cómo esta práctica no solo transforma sus personajes, sino también sus historias. Y sobre todo veremos por qué este cambio ha provocado en algunas ocasiones rechazo y preocupación entre los padres, así como una notable caída en la taquilla de sus últimos proyectos. Hay una emergencia en la matriz. El público está emitiendo quejas inmediatas. Lo sentió, muchachos. Nosotros nos encargaremos. Vayan a sus perfiles. Bien, ¿por dónde empiezo? Sabemos que la percepción de la inclusión forzada suele tomarse como una falta de respeto hacia una historia original. Y esto está sucediendo especialmente en Disney, más específicamente en sus últimas adaptaciones, en donde se han visto modificaciones drásticas en elementos fundamentales de la historia original. Por ejemplo, las historias live action han venido mostrando cambios significativos en sus protagonistas o hacen cambios en la narrativa que no nacen de ella en sí, sino que parecen querer responder a presiones externas. Según Anthony Gramuglia, un escritor y redactor de contenidos en diferentes sectores, nos explica que Disney ha venido haciendo estas modificaciones, obviamente algunas más sutiles que otras, a medida que va ampliando progresivamente su contenido en acción real basados en películas clásicas. Bien, ahora, esta caracterización poco favorable o poco coherente en los protagonistas genera una ruptura con la película que el público normalmente recuerda y sobre todo valora. Según Sheila Rubio y Santiago Sevilla, ambos analistas críticos en lo que son los estereotipos de género en el cine, también nos explican que muchos de estos personajes clásicos de Disney ya venían estereotipados. ¿Pero por qué? Porque estos respondían a un rol en específico de su época. Estos personajes no se modificaban porque su objetivo era ese, representar clichés de un contexto histórico en específico. Ahora vamos con un ejemplo que todos conocemos o al menos hemos escuchado hablar. El caso de live action de Blancanieves, en donde su protagonista, protagonizada por la actriz Rachel Zegler, junto con su postura feminista, ha creado una polémica masiva que trajo consigo opiniones negativas por parte del público y sobre todo una gran pérdida en taquilla por esta película. Esto solo nos termina por demostrar que cuando estos cambios no surgen de manera orgánica, el público los empieza a percibir como una invasión artificial, lo cual es perjudicial para estas películas. Según Álvaro Bermejo, nos explica que la definición en sí de la inclusión forzada nos muestra que la introducción de estos personajes racializados o normalmente de la comunidad LGBT, lejos de enriquecer a la película, a su narrativa, más parecen querer responder a lo que estas empresas consideran políticamente correcto o simplemente a una imposición cultural. Ahora, recordemos, Disney, la cuna de nuestros sueños. Crecemos con ellos, crecemos viendo nuestras películas. Pero, ¿qué pasa cuando los cambios comienzan a ser afectados? Cuando la narrativa es afectada, cuando se transversa, cuando hay estos cambios que se sienten impuestos. Según Cecilia Blázquez, menciona máster en diseño gráfico y producción, menciona que estos cambios por los padres conservadores afecta a la marca, afecta el diseño, afecta lo que es Disney en sí. Santiago Sevilla y Cecilia Blázquez también existen los comentarios, estos comentarios por redes sociales, estos comentarios que ya comienzan a transversar la historia. Desde un punto que vamos cinematográfico, revisando, viendo la narrativa y todo, comienza a tener un enfoque diferente, o un enfoque más
dañino hacia la marca. Hemos vuelto y como podrán ver, hemos alineado nuestro perfil para cumplir los requerimientos corporativos de Disney. Ahora, hablemos del impacto real con el que se mide toda película, el dinero. La reacción negativa del público no se queda únicamente en las redes sociales, también se refleja en la taquilla, momento donde el espectador no solo critica, también vota económicamente al decidir quedarse en casa. Analicemos el impacto que tuvo La Sirenita. Existe una clara diferencia entre el presupuesto y la recaudación, tanto en la película original como en su adaptación live action. Como pueden observar, en su adaptación se ve que recaudó el doble de su presupuesto, lo cual hoy en día para Hollywood no se considera un éxito, ya que una película suele catalogarse como exitosa cuando triplica su presupuesto, lo cual sí pasó con la película original animada, que incluso llegó a quintuplicarse. ¿Por qué ocurre esto? Porque el público detecta el reciclaje ideológico. Tal como señala Santiago Martínez, doctor en Historia Moderna, lo que el público detecta es un ejercicio de adaptación y reciclaje más que una nueva interpretación artística. Y cuando el arte se subordina, el resultado no es innovación, sino millones perdidos. Existen casos que demuestran que la inclusión sí puede funcionar cuando es orgánica. Por ejemplo, El juego del calamar. Netflix introdujo un personaje transgénero dentro de un contexto narrativo coherente, sin desplazar la historia principal ni convertir a su personaje en el centro de la trama. Muy bien, para finalizar, quiero agradecerles a todos por habernos acompañado en este análisis realizado por quienes hoy estuvimos en escena. Eduardo Martínez, Angélica Domínguez y quienes hablan, Dalma Flores. Y recordemos algo, la inclusión no debería ser impuesta, debería nacer naturalmente del guión y de la historia que se quiere contar, para que así el público pueda aceptarla tal y cual como es. Muchas gracias.